¿Cómo ven las locuras de Luis Toro hasta dónde está llegando? Ahora dice que cuando a él lo bautizaron sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, profeta y rey. Ya no se conformó con ser sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec, usurpando el sacerdocio de Cristo, sino que también la profecía se la está robando a Cristo y el reinado también. Sacerdote, profeta y rey. Bueno, sacerdote es sacerdote de Baal, Luis Toro. Profeta es falso profeta y rey procedente del rey Nabucodonosor por su idolatría y de Belsasar. Ahora, como a él lo bautizaron sacerdote, profeta y rey, entonces ya puede hasta criticar al Papa. Y ni cuenta se dan ahí la gente. Fíjese, si no está dividiendo la religión católica, ¿quién se había atrevido de los católicos a criticar al Papa? Si Luis Toro lo defiende y él mismo lo está criticando. Veamos a ver si es cierto. En su conciencia. Como muchos católicos piensan que porque el Papa llevó la Pachamama al Vaticano, tienen pecado de idolatría. Ya se contaminó. Cuento. Sigue. Lo que se ofrece al ídolo es como sacrificar al ídolo y con esto manchan su conciencia poco formada. Entonces, algunos pensaban que si comían algo sacrificado a los ídolos, manchaban su conciencia. Como muchos católicos piensan que porque el Papa llevó la Pachamama al Vaticano, tienen pecado de idolatría. Ya se contaminó. Cuento. Sigue. Poco formada. Entonces, algunos pensaban que si comían algo sacrificado a los ídolos, manchaban su conciencia. Como muchos católicos piensan que porque el Papa llevó la Pachamama al Vaticano, tienen pecado de idolatría. Ya se contaminó. Cuento. Poco formada. Aquí lo está defendiendo, aparentemente, pero vas a ver. O sea que es una cortina de humo para criticarlo y dejar la cortina de humo manipulando las mentes de los católicos para que ni se den cuenta dónde quedó la herejía de Luis Toro. Formada. Entonces, algunos pensaban que si comían algo sacrificado a los ídolos, manchaban su conciencia. Como muchos católicos piensan que porque el Papa llevó la Pachamama al Vaticano, tienen pecado de idolatría. Ya se contaminó. Cuento. Sigue. Ciertamente no es un alimento el que nos hará agradables a Dios. De comerlo no será grande el provecho y de no comer no nos faltará. Cuídense pues de que el uso de su libertad... Aquí es el pecado del Papa. Este fue el pecado del Papa. El Papa no cuidó que el uso de su libertad no haga caer. Oigan, criticando aquí al Papa ya. Es que él ya, y de la cara como se le ve, ya se ve como el dueño del mundo ya. Sacerdote, profeta y rey.
¿Habrá alguien en la tierra que haya tenido ese título, esos 3 títulos? Ya le queda abajo todos los reyes del mundo. Que no le ve la cara, mire. Ya hasta la gorrita se puso. Pecado de idolatría. Ya se contaminó. ¡Ah, cuento! Sigue. Ciertamente no es un alimento el que nos hará agradables a Dios. De comerlo no será grande el provecho, y de no comer no nos faltará. Cuídense pues de que el uso de su libertad Aquí es el pecado del Papa. Este fue el pecado del Papa. El Papa no cuidó que el uso de su libertad, no haga caer a los débiles. ese es el pecado del Papa. Él no cuidó que los débiles de la Iglesia Católica se escandalizaran con ese acto. Él no lo cuidó. Siga. Si uno de ellos te ve a ti con tu buen conocimiento sentado a la mesa en el salón del templo, su conciencia poco formada se dejará arrastrar y comerá también él esa carne. ¡Oh! ¿No es eso lo que está pasando? La conciencia poca formada de los católicos, al ver que el Papa recibió a la Pachamama allá, ¿qué van a decir? ¡Oh! Entonces podemos tener otros dioses. O sea que los católicos tienen la culpa por su conciencia poco formada. O sea que cuando cometen sus herejías, los líderes del catolicismo, que violan los niños, que violan las monjas, y cuando un católico se escandaliza, es por su conciencia poco formada. No es porque era pecado lo que hicieron. Es que la culpa no la tienen ellos por haber violado a los niños, por ser violadores. Sino la tienen los laicos por su conciencia poco formada. Vamos a ver. A los débiles. Ese es el pecado del Papa. Él no cuidó que los débiles de la Iglesia Católica se escandalizaran con ese acto. Él no lo cuidó. Siga. Si uno de ellos te ve a ti con tu buen conocimiento sentado a la mesa en el salón del templo, su conciencia poco formada se dejará arrastrar y comerá también él esa carne. ¡Oh! ¿No es eso lo que está pasando? La conciencia poca formada de los católicos, al ver que el Papa recibió a la Pachamama allá, ¿qué van a decir? ¡Oh! Entonces podemos tener otros dioses. ¡Oh! Entonces podemos ir a los brujos, podemos ir a los babalaos, a los santeros. Entonces no podemos ir a Halloween, podemos tener a la ¿qué? Santa Muerte, la satánica muerte. La satánica muerte. Entonces podemos nosotros, no hay ningún problema. Si el Papa que tiene conocimiento lo hizo, ahora nosotros también lo vamos a hacer. Entonces, la poca fe, ¿cómo es? ¿La poca qué? No sabes. Otra vez. Se le olvida ya todo a Luisito. Está enseñando, no sabe la poca qué. No sabe ni qué está hablando. La poca qué. Mire, vean. A Halloween podemos tener a la ¿qué? Santa Muerte, la satánica muerte. La satánica muerte. Entonces podemos nosotros, no hay ningún problema. Si el Papa que tiene conocimiento lo hizo, ahora nosotros también lo vamos a hacer. Escuchen. Entonces, la poca ¿Qué? fe, ¿cómo es? ¿Qué? La poca, ¿Qué? ¿La poca qué? ¿Qué dice? Otra vez. Oh, entonces podemos tener otros dioses.
Oh, entonces podemos ir a los brujos, podemos ir a los babalaos, a los santeros, entonces no podemos ir a Halloween, podemos tener a ¿qué? Santa Muerte, la satánica muerte, la satánica muerte, entonces podemos nosotros, no hay ningún problema, si el Papa que tiene conocimiento lo hizo, ahora nosotros también lo vamos a hacer. Entonces, la poca... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? La poca... ¿Qué dice? Pues, Ay, Luisito. entonces podemos... Me hace reír sin ganas. Oh, entonces podemos ir a los brujos, podemos ir a los babalaos, a los santeros, entonces no podemos ir a Halloween, podemos tener a ¿qué? Santa Muerte, la satánica muerte, la satánica muerte, entonces podemos nosotros, no hay ningún problema, si el Papa que tiene conocimiento lo hizo, ahora nosotros también lo vamos a hacer. Entonces, la poca... ¿Qué? ¿La qué? ¿Qué? ¿Cómo ¿Qué? es? La ¿Qué? poca... ¿Qué dice? Otra vez. Su conciencia poco formada. ¿Su conciencia? Eso es... A ver, hermanito querido. Esto es el por qué yo estoy compartiendo aquí con ustedes. Porque veo que los católicos tienen una conciencia poca formada incluso entre los curas. Y perdónenme. Oye, hasta los curas se... Perdónenme, no lo hago por maldad. Quiero hacer un paréntesis. Entonces podemos tener otros dioses. ¡Oh! Entonces podemos ir a los brujos. Quiero detener un poquito porque quiero hacer un paréntesis. Que está hablando que en contra de... Está en contra de la brujería, la hechicería, los ídolos. Y es lo que practican. Fíjate qué cortinas de humo diabólicas lanza para hacer creer... ¿Qué unción diabólica tiene este hombre para hacer creer a los católicos que no practican brujería, que no practican hechicería, que no son idólatras? Siendo... Está terrible poder hacer eso. Ahora, no me había fijado que la gorrita que trae Luis Toro es la que usan en el Día de la Bruja. Y está hablando en contra del Día de la Bruja y trae la gorrita de la bruja. ¿Cómo la ven? Vean eso, ahí está. No estoy mintiendo, ahí está. Déjenle apunto ahí, si no, no van a ver. Mira, ahí está la gorrita de la bruja. Y habla en contra de la bruja. Podemos ir a los babalaos, a los santeros, entonces no podemos ir a Halloween, podemos tener a ¿qué? Santa Muerte. Pero trae la gorra de Halloween, Luisito. La satánica muerte. La satánica muerte. Entonces podemos nosotros, no hay ningún problema, si el Papa que tiene conocimiento lo hizo, ahora nosotros también lo vamos a hacer. Entonces, la poca... ¿Qué? ¿Qué? Fe, ¿cómo es? ¿La poca qué? ¿Qué dice? Otra vez. Su conciencia poco formada. ¿Su conciencia? Eso es... A ver, hermanito querido. Esto es el por qué yo estoy compartiendo aquí con ustedes. Porque veo que los católicos tienen una conciencia poca formada incluso entre los curas. Y perdónenme mis hermanos sacerdotes, perdónenme, no lo hago por maldad. De verdad, de corazón, no lo hago por maldad. Lo hago porque yo también soy sacerdote y pasé por el seminario y esto no me lo enseñaron. Y conozco. Sí, entonces tengo que decir lo que conozco. Y si alguno cree que es mentira, pues entonces... Si conocieras, no trajeras la gorra de la bruja. Entonces ya es cuestión suya. Si a usted se lo enseñaron, a usted se lo enseñaron, pero a mí no. Entonces tenemos que saber que la conciencia poco formada de algunos sacerdotes dicen, el Papa cayó en idolatría, es una conciencia poco formada. Pero también hay católicos que dicen,
Puesto que el Papa permitió que la Pachamama llegara allí y entonces que vinieran estos a hacer ese culto a esa diosa aquí, pues entonces, ¿cuál es el problema? Yo voy a permitir que en mi iglesia se le dé culto a Satanás, se le dé culto a esto, se le dé culto a aquello, porque el Papa que tiene conocimiento, ese fue el pecado del Papa. Lo voy a decir claro, el pecado del Papa fue el no evangelizar. ¿Cuál es el problema? Yo voy a permitir que en mi iglesia se le dé culto a Satanás, se le dé culto a esto, se le dé culto a aquello, porque el Papa que tiene conocimiento, ese fue el pecado del Papa. Voy a decir claro, el pecado del Papa fue el no evangelizar. El pecado del Papa fue el no cuidar de escandalizar a los demás. Oye, Luis Toro, y si el pecado del Papa fue no evangelizar, entonces, ¿no dices tú que él es el que cuida las ovejas y que el que evangeliza? Si el pecado de él fue no evangelizar, entonces, ¿qué lo comparas con Pedro? Si Pedro y Pablo predicaron el evangelio, evangelizaron. Y el pecado del Papa es no evangelizar, y si no evangelizó, entonces, ¿qué hizo? Voy a decir claro, el pecado del Papa fue el no evangelizar. El pecado del Papa fue el no cuidar de escandalizar a los demás. Casi nada. Yo no soy quien para aconsejar al Papa, pero sí soy sacerdote del Dios Santísimo. Dice la Biblia, Luis Toro, por si no sabías, en Lucas 17 y Mateo 18, ay del mundo por los escándalos, porque es necesario que vengan escándalos, mas ay de aquel por quien venga el escándalo, mejor le fuera que le colgasen una piedra de molino y lo lanzasen a lo profundo de la mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Casi nada el Papa, el escándalo, casi nada. Evangelizar. El pecado del Papa fue el no cuidar de escandalizar, y entonces que vinieran estos a hacer ese culto a esa diosa aquí, pues entonces, ¿cuál es el problema? Yo voy a permitir que en mi iglesia se le dé culto a Satanás, se le dé culto a esto, se le dé culto a aquello, porque el Papa que tiene conocimiento, ese fue el pecado del Papa. Lo voy a decir claro, el pecado del Papa fue el no evangelizar. Casi nada. El pecado del Papa fue el no cuidar de escandalizar a los demás. Ay, casi Yo nada. no soy quien para aconsejar al Papa, No. pero sí soy sacerdote del Dios Santísimo. Ahí va. Y me consagraron cuando me bautizaron. Ahí va. Quiero que se fijen en esto que va a decir, que fue lo que yo le puse en el título y lo recalqué. Vean a ver si es cierto o soy mentiroso. Ahí va, escúchenlo. Conocimiento, ese fue el pecado del Papa. Lo voy a decir claro, el pecado del Papa fue el no evangelizar. El pecado del Papa fue el no cuidar de escandalizar a los demás. Yo no Ahí va. soy quien para aconsejar al Papa, Ahí va. pero sí soy sacerdote del Dios Santísimo. Y me consagraron cuando me bautizaron sacerdote, profeta y rey. Y ejerciendo mi profesión, mi sentido de profeta del día del bautismo. ¿Oyeron que no saben ni lo que habla? Mi profesión, dijo, y luego dijo, perdón. Ya se descubrió que estudió para ser profeta y para ser rey. Y que está bien confundido y confundiendo a todos. Véanle la cara. Véanle la cara, por favor. Ahora escúchenlo, que no saben ni lo que va a hablar. Y luego dice perdón. Porque el diablo, por muy diablo, siempre se le sale el rabo. Ahí va.
sacerdote del Dios Altísimo. Y me consagraron, cuando me bautizaron, sacerdote, profeta y rey. Ahí va. Y ejerciendo mi profesión, mi sentido de profeta, el día del bautismo, tengo que decir, no aconsejar al Papa, no soy quien para aconsejarle, a pesar de que soy profeta del Dios Altísimo, por el bautismo y sacerdote del Dios Altísimo, lejos de mí querer decirle algo al Papa. Pero si yo fuera Papa, ¿qué hubiese hecho? También hubiese recibido a la Pachamama, también lo hubiese recibido. Óyelo. Si fuera Papa, también hubiera recibido a la Pachamama. ¿Cómo la ven? De a tiro les están cortinas de humo. Le está diciendo, si yo fuera Papa, yo haría como el Papa, meter los demonios en la capilla. Para que los católicos den servicio a los demonios, a la idolatría, y no se den cuenta que son idólatras. Y por eso está hablando de la Pachamama, para que cuando los católicos estén adorando a María, digan, si no es malo adorar a la Pachamama, si el Papa la adoró, le hizo culto y permitió que se le diera culto, y el padre Luis Toro dice que si él fuera Papa haría lo mismo, pues esto no es nada que nosotros adoremos a María. María está más bonita que la Pachamama. ¿O no? Vamos a ver. Profeta del día del bautismo, tengo que decir, no aconsejar al Papa, no soy quien para aconsejarle, a pesar de que soy profeta del Dios Santísimo, por el bautismo y sacerdote del Dios Santísimo, lejos de mí querer decirle algo al Papa. Pero si yo fuera Papa, ahí va, escúchalo. ¿qué hubiese hecho? También hubiese recibido a la Pachamama. ¿Qué hubo? También lo hubiese recibido. ¿No que no? Claro que sí. Oye nomás. Pero cuando ellos le dan el culto allí, a lo mejor no sabemos si el Papa lo sabía que lo iban a hacer o no. No sabemos. A lo mejor fue sorpresa. Pero después que lo traigan aquí, yo no me hubiese quedado callado. Yo le hubiese dicho, queridísimos hermanos de la Amazonía, nos alegra compartir la cultura de ustedes. Recibimos la cultura de ustedes como un gran valor y un gran tesoro para nosotros. Y quiero decirle al mundo entero que debemos respetar la cultura de los demás, especialmente de estos hermanos que traen una cultura muy original, muy propia, muy pura de ustedes. Y se les respeta, se les apoya y se les anima. Ya ni caso le están haciendo porque ya metió, mira nomás, mira, véanle la cara, véanle la cara. Pero con el corazón en la mano y como representante de Cristo, debo decirles que eso que ustedes consideran Dios a la Pachamama no es el Dios verdadero. Eso es un Dios falso. Y yo quiero presentarles al Dios verdadero. Ahí el Papa... Es un Dios falso igual que tus dioses falsos. Tú estás plagado de dioses falsos, Luis Toro. Plagada tiene la capilla y las casas los católicos de dioses falsos, de ídolos, de imágenes, que es lo mismo. No hubiese cometido ningún pecado, porque no hubiese pecado de dejar a aquellos en el error, que es un pecado de, cuando usted ve que alguien está haciendo algo malo y no lo corrige, pecado de omisión. Tampoco hubiese hecho un escándalo, que los católicos dicen, oye, ¿podemos adorar a otro Dios o qué? Es un escándalo. El Papa no lo adoró, pero no dijo nada de los que lo estaban adorando. El Papa no lo adoró, pero permitió que lo adoraran. Pues es lo mismo, es lo mismo. Tanto peca el que mata a la vaca que el que le detiene la pata. El Papa no los adoró, pero él los dejó que lo adoraran. Es lo mismo. No, nada, ese silencio del Papa es un pecado. Un pecado de omisión. Y yo no soy quien para decirle nada al Papa. Yo solamente estoy diciendo que si yo fuera Papa, yo hubiese hecho eso.
Y a las pruebas me remito, no me pierdo esa verdad. Pablo lo hizo. Cuando Pablo llegó a Atenas, Hechos de los Apóstoles, capítulo... Dios los siga bendiciendo, mis amados hermanos y amigos. Así están las cosas en la religión católica. Mira los ojos rojos y abre un ojo así.